Muy bien, amigos, gracias por estar aquí conectado. El día de hoy tenemos pues a psicólogo clínico y pastor, el doctor José Cortés. Así que Cortés, gracias por estar con nosotros aquí en este día. A la orden, gracias por la invitación. Saben que el doctor Cortés, aparte de ser psicólogo clínico, también ha tenido una vasta experiencia en el ministerio y ha sido departamental, profesor universitario, y le damos las gracias a él por estar aquí acompañándonos en este espacio para poder enriquecer y ayudar y colaborar a las personas en estos momentos de incertidumbre, de situaciones que a veces vive el mundo y que él nos pueda compartir desde su óptica lo que él puede ver. Doctor Cortés, vemos que usted, aparte de ser psicólogo, también es pastor. ¿Cómo ha combinado lo que viene siendo la psicología y la fe cristiana como tal? Básicamente la pregunta que me hace, pastor, tiene que ver con quizás cómo yo llego, después de haber estudiado teología, haber estudiado psicología. Okay. Quizás el elemento principal que nos motiva fue conforme nos adentramos al campo pastoral, vimos que la necesidad principal, mayor y básica que tienen las iglesias no es tanto en el ámbito teológico, que es donde se prepara uno cuando hace un bachillerato en teología, sino más bien en el área práctica y particularmente los problemas de salud mental, salud emocional, problemas familiares. Así que ese contexto de contacto con la iglesia, particularmente viendo la necesidad que tenían, es la que nos mueve a nosotros a que cuando ya tuvimos la oportunidad poder aplicar a una universidad para hacer el grado de psicología clínica, fuimos aceptados y por la gracia del Señor la iglesia también dio los permisos necesarios para que pudiéramos entrar en esa área que consideramos que es vital y que la iglesia necesita cada día más y más de la misma. Tremendo. En tu óptica, ¿cómo influye la espiritualidad en el ámbito de la psicología, en el ámbito mental? La palabra de Dios nos dice, pastor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La realidad es que la espiritualidad nuestra va creciendo conforme nosotros tenemos contacto con la palabra. Y tener contacto con la palabra significa tener una gama de información que Dios nos va dando para irnos formando, ir formando nuestra mentalidad, irnos formando a su imagen y semejanza. Yo creo que una de las cosas que la Iglesia Adventista del Séptimo Día hace, y hace muy bien, es que una vez el miembro de iglesia llega a ser parte de esta colectividad, nuestra iglesia es una iglesia que se encarga de informar, de dar seminarios, de ir formando. Y yo creo que la espiritualidad está íntimamente relacionada con la salud mental, porque nuestra iglesia en su enfoque integral, en múltiples ocasiones, va a ir guiando al miembro de iglesia y lo va a ir formando a lo que es el ideal que Dios tiene. Y Dios tiene un ideal para nosotros, que es que tengamos salud emocional. Así que parte de lo que nuestra iglesia hace, consciente o inconscientemente, es llevar al miembro a través de una experiencia de fe a que integre los elementos que han de capacitarle en la familia para tener un buen hogar, para tener salud emocional y para poderle impartir a cada uno de los integrantes conforme crecen en ese contexto. Yo creo que ese elemento es importante y es la manera como se integra lo que es nuestra espiritualidad con lo que es la salud emocional. Y creo que la iglesia lo hace muy bien. Bien, cuando se habla de salud mental, por ejemplo, se habla de salud mental, pero ¿qué es realmente la salud mental y cómo nosotros deberíamos de prestarle atención? La Organización Mundial de la Salud, en cierto modo, define la salud mental como un bienestar físico, mental y social. Ellos se quedan un poco cortos porque no incluyen la dimensión espiritual que para nosotros es tan importante. Cada vez más la psicología se ha ido dirigiendo a darle un mayor enfoque a lo que es la dimensión espiritual porque se sabe que juega un papel importante en la salud integral y sobre todo la salud emocional. Así que la salud mental o emocional tiene que ver con que estas dimensiones que nosotros todos los seres humanos tenemos, que Dios puso en cada uno de nosotros, se vayan desarrollando de una manera óptima, de una manera paulatina, simétrica, en los cuales haya un desarrollo que sea balanceado. En la medida que sea balanceado, nuestro desarrollo y salud emocional se espera que vaya a ser bien. La Organización Mundial de la Salud dice que es prevenir las enfermedades mentales. Ese es el ideal.
Pero si no se logra prevenir y la persona, por circunstancias que a veces sucede, ve deteriorada su salud mental o emocional, que realmente pueda rehabilitarse, pueda buscar ayuda y pueda estabilizarse. Así que esa es la definición, en cierto modo, que se da. La importancia que yo le veo a la salud mental y por qué es importante conservarla, es que es la base para las buenas relaciones. Y la realidad es que en el mundo donde nosotros vivimos, el elemento básico, ya sea en la unidad básica de la sociedad que es la familia, ya sea en la sociedad donde nosotros vivimos, nuestro entorno laboral, las iglesias, en cualquier lugar, las relaciones son vitales. Aún en nuestra relación con Dios, la relación con Dios depende en gran medida de la salud mental. Por eso la salud mental yo creo que es el bloque esencial, que es la clave para nosotros los seres humanos que tenemos la capacidad de comunicarnos y que tenemos la capacidad de tener buenas relaciones a través de esa comunicación. Juega un papel importante en ese rol que tan vital es para que podamos nosotros crecer como personas en la sociedad. Tremendo. En lo que tú has mirado como psicólogo y pastor, ¿cuáles son los mayores desafíos emocionales que tú puedes ver que hay en la sociedad moderna de hoy en día? Mira, si vamos a mirar, yo creo que los mayores desafíos es cómo los seres humanos están haciéndole frente a los estresores de la vida. Los estresores de la vida están llevando a las personas a canalizar o expresar el enojo de una manera incorrecta. Esa expresión del enojo daña a otras personas, daña relaciones. Entonces, yo creo que el mayor desafío tiene que ver con eso, cómo manejar los estresores, cómo se maneja el enojo. Un elemento íntimamente relacionado a esto tiene que ver con el control del temperamento. Los seres humanos en ocasiones, al no manejar de manera óptima el enojo, no hay un control de temperamento que comienza a lacerar a otros seres humanos y causa un gran problema a lo que es la sociedad. Yo creo que otro elemento también que pudiéramos nosotros decir que tenemos que trabajar con él es el elemento del miedo. Yo creo que cuando hubo la pandemia, el miedo llevó a que se hicieran cosas incorrectas. El miedo llevó a muchas personas a paralizarse. Ahora tenemos un asunto también con la inmigración, que el miedo también juega un papel importante y siempre digo yo, tanto en el contexto de la pandemia como ahora con los asuntos de inmigración, la manera como nosotros podemos combatir el miedo es alejarnos un poco de las noticias que constantemente nos están repitiendo lo mismo e informarnos. Yo creo que la información es la que puede hacer que el miedo baje, el nivel del miedo y los estresores bajen y realmente podamos tomar decisiones que sean óptimas y correctas para nosotros y nuestra familia. Sabes que tú mencionaste en la línea de pensamiento los estresores. ¿Qué son estresores para aquellos que no saben? Ok, estresores son todo elemento que pueda ocurrir en el entorno de uno que te cause estrés o preocupación. Vamos a poner el estresor, es algo que te cause una preocupación y te lleve a tener miedo o a tomar ciertas medidas porque tienes un temor de lo que puede ocurrir y mayormente las ocurrencias son negativas. Negativa, ok. ¿Sabe que en el mundo actual, pues las conexiones de las redes sociales, de los teléfonos, en tu experiencia, ¿tú has podido ver si hay alguna relación con el uso de la pantalla, el estado de ánimo o algo por el estilo? Mira, es interesante ver que se les llama redes sociales, pero lo que en realidad en ocasiones esas supuestas redes sociales hacen es llevar a las personas a tener una actitud asocial. No diría antisocial, porque antisocial ya tiene una connotación más negativa en el ámbito clínico, pero sí más asociales. Son redes sociales que nos convierten en asociales. Y quizás el elemento central que a veces podemos ver, un padre llama a un hijo, no le contesta, pero le textea y enseguida recibe una respuesta. O sea, es como si preferimos tener un contacto distanciado, a distancia, y no el contacto físico real, que tan importante es. Eso no puede ser sustituido por nada. Entonces, yo diría que las redes sociales han venido a causar un problema en el sentido de que nos han aislado un poco más, a pesar de que
es contraproducente que se llamen Sí, porque sociales. son redes sociales, Sí. para conectar. Exacto, pero han venido a aislar a las personas, a la familia, y sobre todo han venido a poner a un nivel distinto la comunicación, que pudiera tener repercusiones negativas, porque nada sustituye el contacto visual cara a cara, persona a persona, y aquí hay otros intermedios que están interviniendo que puede ser que no sean beneficiosos. O sea, hay algunos expertos que han hablado, por ejemplo, de la hormona de la oxitocina, que pudiéramos entonces concluir con eso que está mencionando, de que cuando hay una conexión física, pues se supone que hay un contacto con la hormona del amor, pero al tenerla a nivel virtual, pues no hay ese tipo de contacto, de conexión ahí como tal. Claro, ahí entraste al ámbito, lo que es biológico a nivel de nuestro cuerpo cerebral, donde te está diciendo la comunicación se está dando, pero Sí. no al nivel más provechoso, que es el que existe la verdadera conexión, que es lo que me estás diciendo. Sí, esa hormona que tiene que ver con la conexión no se está dando, y son entonces comunicaciones más despegadas, por así decirlo, que no son positivas del todo. ¿Sabes que se ha hablado mucho sobre, y cuando digo se ha hablado mucho es que uno encuentra muchas informaciones sobre la depresión, sobre la ansiedad, pero ¿cómo identificar y cómo saber si una persona debe de ir a buscar ayuda? Hay ocasiones donde una persona puede estar triste. Yo recuerdo cuando estaba haciendo mi internado, la supervisora clínica me enseñó algo que nunca he olvidado. Una cosa es tener depresión clínica, otra cosa es tener síntomas de depresión. Hay personas que pueden estar tristes y no necesariamente tener síntomas de depresión. Hay personas que pueden tener síntomas de depresión y no necesariamente tener un diagnóstico oficial de depresión, porque para tener un diagnóstico se tienen que cumplir ciertos criterios. Si la persona tiene varios de esos criterios, pero no los cumple todos, tiene síntomas de depresión. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo? Cuando la persona ya está sintiendo, se siente triste la mayoría del tiempo, sus patrones de apetito probablemente o de ingesta de alimentos han ido cambiando, llora a menudo, tiene varios de esos síntomas, está diciéndole el cuerpo, si él hace un análisis, de que se está acercando probablemente a tener una depresión. Y siempre hemos dicho que lo importante es que se pueda la persona evaluar a tiempo y empezar a tiempo un tratamiento para que pueda tener los mejores resultados. Con esto lo que quiero decir es, la persona tiene que estar pendiente a cómo se va sintiendo y ser muy sincera con relación a cómo se está sintiendo y ser lo suficientemente humilde para decir necesito ayuda. Claro. Los síntomas pueden llevar a la depresión, es cuestión de que cuando vaya viendo síntomas esté bien pendiente para entonces tomar la medida necesaria que sea necesaria. ¿Sabes que hay mucha gente que no ve la necesidad de ir al psicólogo porque le han enseñado que eso es para personas que tienen problemas mentales? Cuando digo problemas mentales estoy hablando de la locura. Ahora bien, ¿qué tú le dirías, por ejemplo, a una persona que, en lo que has ido mencionando, qué tú dirías a una persona que entiende que se puede curar a sí misma con un asunto de depresión, ansiedad, en el sentido de que, bueno, eso es que me estoy sintiendo un poquito bajo de estado de ánimo, pero eso yo lo puedo solucionar? Porque algunos le dan la categoría al ámbito mental como que si no fuera tan importante como si a alguien le saliera una herida o si le saliera algo en el hígado, en el estómago, que lo minimizan a tal magnitud. ¿Tú compartes eso o qué puedes ver ahí? En las presentaciones que hemos hecho a nivel de las iglesias, siempre presentamos lo que yo llamo la cadena que lleva a la patología. O sea, hay que reconocer que hay ciertas situaciones estresantes que pueden solucionarse solas. Okay. Pero hay otras que van escalando donde la persona ya deja de ser funcional, se descompensa. Eso es lo que quiere decir se descompensa. Deja de ser funcional, ya cosas que anteriormente hacía rutinariamente ya no las puede realizar porque se ve imposibilitada por los estresores y lo que está sucediendo. Cuando llega a ese punto, yo diría, ese es el punto que nos indica que es momento de buscar ayuda. Si realmente yo no busco la ayuda en ese momento particular, lo más probable es que escale,
porque significa que los recursos emocionales naturales que yo tengo ya se acabaron. Yo no estoy viendo nada, veo el túnel muy oscuro y solamente una persona externa es la que me puede ayudar. En ese sentido es que la ayuda es vital y es necesaria, porque la persona va a seguir encerrada en sus mismos pensamientos y no va a poder salir, ya no se puede mover. Ahí es donde entonces la persona debe de reconocer que tiene que buscar la ayuda, porque probablemente no pueda salir y se empeore la situación. Pedro, en eso que tú mencionaste me surge la siguiente inquietud, y es algo que a veces se ve en las iglesias y con muchos hermanos cristianos. Dicen, pues, yo estoy con Dios, Dios me va a contestar mi oración de tal magnitud que Él me va a sanar, y algunas personas dicen, bueno, yo confío en Dios, y entonces si yo voy al psicólogo o al psiquiatra, eso quiere decir que yo no tengo fe en Dios. ¿Qué tú le responderías a alguien así? La fe es un elemento importante que todos los tenemos, pero Dios ha dado junto con la fe una capacidad y una sabiduría a médicos bien preparados, o a psicólogos bien preparados, o a psiquiatras bien preparados. Esto significa que en ocasiones Dios no va a intervenir cuando Él tiene un mecanismo y un medio humano que Él ha capacitado para hacerlo. Dios lo puede hacer, pero la gran mayoría de las veces Él dice, yo tengo mis instrumentos en la tierra, utiliza mis instrumentos. Cuando la persona oye un mensaje como este y probablemente lo rechaza, probablemente entre en lo que es un pecado muy común para nosotros los cristianos, que es la presunción. El presumir que Dios nos puede y nos va a sanar sin la ayuda humana, cuando en realidad la presunción correcta debiera ser que yo debo de confiar en Dios a través del instrumento humano y recibir una sanidad a través del instrumento humano que Él ha capacitado para eso. Es un asunto delicado, pastor, porque usted va a encontrar que por más que hablemos de este tema, siempre va a haber personas que la línea es muy fina y van a depositar su óptica o su perspectiva en la fe, que en realidad no es fe, se convirtió en presunción. Y como hay la línea fina entre la fe y la presunción, ahí es donde entonces cada persona debe hacer un análisis bien delicado, porque está poniendo en juego no solamente su salud, sino la de su familia, la de sus seres amados, y es ahí donde realmente debemos nosotros de hacer una evaluación correcta en el tópico que estamos hablando. O sea, es decir, algunas personas se cortan, tienen una situación y hay que operarlo. Y la mayoría de personas llevan a alguien al médico para que lo cure, lo suture, le haga las situaciones correspondientes a esa situación que está viviendo en el momento. Pero vemos eso que a veces no sucede con la salud mental. O sea, cuando se habla de salud mental hay como una tendencia de que la persona diga, no, ¿sabes qué? Dios me va a curar y Dios me va a sanar. Pero a muchos de esos no le aplica cuando se hieren y cuando ven la sangre cayendo, entonces el hospital está cerca. Es que la salud física es más visible y tangible que la emocional y la mental. Y porque es más visible y tangible, por eso tomamos esas actitudes, porque la estamos viendo y sabemos que puede haber muerte, pero en el otro ámbito no lo asociamos tan directamente con la muerte. Entonces, en ese sentido es que esa actitud es la que lleva a que muchas personas dediquen más atención a la salud física que a la salud emocional. Inclusive, nuestra iglesia ha dado más seminarios de salud física que de salud emocional, porque en realidad todo el mundo se va por esa línea, es la tendencia natural. ¿Cuál tú crees que son los errores más comunes a la hora de nosotros enfrentar lo que viene siendo la depresión y la ansiedad? Yo creo que el problema o el error más común es ignorarlo. Cuando realmente yo estoy sintiéndome mal, distinto a como me sentía, estoy viendo cambios en mi vida, estoy viendo que mi familia se está afectando y yo ignoro todo lo que está sucediendo, yo creo que ese es el error mayor. Realmente esta charla debe llevar a las personas que la escuchan a considerar que cuando hay un estresor, hay un problema grande, que ya usted ve que está dejando de ser funcional en muchos aspectos, usted está descuidando a sus hijos, está descuidando el contacto social con sus hijos, con su esposo, está aislándose, son elementos que llaman la atención y que si se ignoran
puede ser que sigan en escalada y después va a ser más difícil ayudar a la persona. Así que yo creo que el problema mayor es cuando ignoramos las señales que nos está dando nuestro cuerpo en lo que es el camino. O sea que debemos estar pendientes a esas señales para saber que cualquiera puede padecer una situación estresora fuerte o una ansiedad fuerte que nos lleve a un desequilibrio. Sí, y es un aspecto, la salud mental es impredecible y es muy delicada. Recientemente, esta semana pasada, estaba hablando con una persona que me dijo que no se puede montar en un avión, que le comenzó un proceso de ansiedad y de ataques de pánico después de haber visto una película. ¿Cómo? La película le detonó esos ataques de pánico. Y recuerdo algo que él me dijo: ¿quieres que te describa qué es un ataque de pánico? Es como si tú estuvieras nadando, me decía él, en una piscina, lo más contento, y de repente tú sientes que la piscina te cierran con una tapa de hierro completamente la piscina y tú estás tratando de salir y no puedes salir. Claro. Esa fue la descripción que cuando él me la dio, yo creo que es una de las mejores descripciones de lo que es un ataque de pánico, porque las personas sienten que se va a morir, pero no tiene ni un solo síntoma físico que esté provocando eso. Todo se lo está provocando a nivel emocional o su mente particularmente. Wow. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos así? Sin lugar a dudas, hay que buscar ayuda. En el caso de él, un adventista conservador de años, él tuvo que usar un medicamento que estaba renuente a usarlo. Y era una dosis bastante alta porque el médico se lo dijo. Para equilibrarlo. Para equilibrarlo. De hecho, él le dijo al médico: mire, doctor, yo soy un buen esposo, yo no le pego a mi mujer, yo no tengo otras mujeres, yo soy un líder de iglesia, yo soy feliz en mi iglesia, yo hago esto, lo otro. Y él me dice, cuando yo terminé el listado, el psiquiatra se echó a reír. Y me dijo: es que eso no tiene que ver con eso, eso tiene que ver con tu cerebro y tus químicos, y hasta que tú no tomes este medicamento no se va a estabilizar, no tiene nada que ver con lo que me estabas diciendo. Entonces, es importante que podamos ver que la enfermedad mental puede tener causas endógenas, endógenas significa en nuestro propio cuerpo, que van a requerir que tengamos que usar un medicamento porque no hay de otra manera para ayudarnos, y hay causas exógenas que probablemente a través de psicoterapia u otros tratamientos se pueda tomar algunas medidas que ayuden a mejorar la condición. Con eso que tú mencionas, doctor Cortés, ahí me surge lo siguiente, que tú hablas pues de situaciones que pueden ser internas o que vienen de manera externa. Lo que me da a entender es que hay factores que a veces son ya muy propios de una tendencia que quizás viene por los genes o por herencia que nosotros podemos tener, y hay otras que vienen ya del entorno a nuestro alrededor, que son las que contribuyen a quizás aflorar eso que estamos dentro. Sí, hay causas biológicas, hay causas genéticas y hay de predisposición genética. Todos estos elementos ya tienen que ver más bien con nuestro cuerpo. Pero hay otros elementos a veces que son problemas de tipo social que nos acompañan, ya sea en el círculo más íntimo de la familia, la sociedad donde vivimos o el barrio donde vivimos, que a veces inciden y son entonces los que provocan estos estresores. Así que sí hay diversas causas que habría que analizar, pero se pueden combinar y pueden ser que sean una bomba de tiempo para que una persona que pensaba que estaba bien, que nunca pensó tener ninguna situación de salud emocional, ahora de la noche a la mañana su vida le cambie completamente y tenga que buscar ayuda y tratamiento. Sabes que estuvimos hablando hace un momentito sobre las redes sociales, pero ¿qué papel tú ves que juegan las redes sociales en lo que viene siendo la percepción y el autoestima como tal? Mira, las redes sociales, el problema ha sido que han puesto, por así decirlo, o han llevado a las personas a un elemento de comparación. Cuando yo me comparo con otros seres humanos, cuando las redes sociales han puesto un ideal de lo que es la belleza y la felicidad a un nivel inalcanzable, que es hipotético, pero se proyecta a través de las redes sociales como que es algo real, como que es algo que es factible para todos los seres humanos, y sobre todo los jóvenes, que son los más vulnerables, que están en ese periodo de la identidad, comienzan a entrar en ese
ambiente y en ese ámbito y se sienten que no alcanzan el nivel que la sociedad a través de las redes sociales les impone, ahí es donde yo creo que comienza el gran problema, porque va a haber una comparación donde el adolescente que está en un proceso de buscar identidad siempre se va a sentir menos, a menos que logre ese ideal. Y la realidad es que sabemos que aunque logre llegar a ese ideal, nunca se va a sentir completamente satisfecho, porque nuestra identidad y sobre todo nuestra autoestima no debe depender de un proceso de comparación. Yo creo que las redes sociales han venido a complicar mucho el asunto desde el punto de vista de cómo ahora hay un espectro más amplio de comparación en muchas personas que están hasta distantes de nosotros, pero el ideal entonces sigue siendo muy alto y eso es lo que provoca esta insatisfacción que a veces lleva a los adolescentes a unas medidas no correctas ni buenas. O sea que mucha gente se le conoce a la comparación como el ladrón de la felicidad, porque mucha gente entonces al ver a otros que ha llegado a cierto nivel o ha adquirido ciertas cosas, pues puede entender que se quedó detrás y quizá algunos no han entendido que puede ser que cada quien tiene su historia, cada quien tiene su momento y la realidad es que en ocasiones se ve que las redes sociales solo muestran lo supuestamente perfecto, lo mejor. Pero han habido noticias de tal magnitud que personas que se han mostrado sonrientes en una foto, al otro día se han suicidado. O sea, ¿qué podemos ver con eso? Me llega a la mente un texto que son palabras de Jesús. Jesús dijo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y hay veces que queremos, basado en esa comparación y lo que vemos, queremos tenerlo todo. Y realmente Jesús, yo creo que dio en el punto clave cuando dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que posee, sea material, sea emocional, sea físico. A veces buscamos un ideal emocional, llegar a un estatus. La vida no consiste en eso, es más que eso. Y yo creo que cuando entendemos la esencia de lo que es la vida, ese disfrute en familia y en el entorno donde estamos, donde podemos recibir de otros y aportar a la sociedad de lo que nosotros somos como seres humanos, yo creo que comenzamos a vivir y a disfrutar lo que es la vida y a tener la verdadera felicidad. Tremendo. Pasando a otro tópico, ¿qué importancia tú le ves a las relaciones interpersonales y si son claves para la salud mental? Mira, Dios nos creó como seres gregarios, al punto que cuando Adán estaba solo le creó a Eva. Nosotros sabemos que necesitamos los unos de los otros. Las relaciones sociales son determinantes para el crecimiento individual y el crecimiento en sociedad y como sociedad. Así que la realidad ha sido, cuando nosotros, una de las cosas que se nos enseña en el entrenamiento de psicología clínica, es que cuando una persona está pasando por alguna crisis de salud mental o emocional, nosotros podamos identificar lo que son los recursos más inmediatos que esa persona tiene que le pueden auxiliar. Usualmente esos son padres, madres, hermanos, la familia inmediata. A veces son amigos. Con esto lo que queremos decir, la psicología ha puesto un enfoque muy bien centrado en lo que es la ayuda que se puede brindar y esa ayuda siempre la va a dar otro ser humano. No va a ser un ángel. Aunque Dios lo pueda hacer, la realidad es que Dios nos puso en este mundo para que nos ayudáramos los unos a los otros. Con esto lo que quiero decir es que las relaciones sociales, este contacto con las personas más inmediatas a nosotros y de confianza más íntima, son vitales para llevar a la persona a que pueda tener una buena prognosis, un buen pronóstico en lo que es el deterioro de la salud mental y a que pueda salir a flote de lo que es la situación que esté afrontando. Entonces, en un mundo tan digitalizado, ¿cómo nosotros podemos cultivar buenas relaciones interpersonales? Mira, las redes sociales vinieron para quedarse, pero yo creo que tenemos que dar tiempo a nuestra familia, a ese entorno más cercano, tanto de cantidad como de calidad. Las redes sociales tienen su lugar, las podemos usar. El problema es
que entramos en ellas y nos atrapan. Es una red precisamente, como si fuera de una telaraña. Y cuando atrapan a la persona y la persona se dedica más tiempo del que debe a ellas, ahí es donde está el problema. Recientemente estuve hablando con un amigo que me dijo, mira, el hijo tomó el celular de la madre y buscó cuántas horas había estado conectada creo que era en un periodo como de 2 semanas, y eran cerca de 80 horas. Wow. O sea, Conectada en las redes. Sí. Eso es un overtime, dos trabajos en uno. Eso indica que esta persona, y nos pasa a todos, no nos damos cuenta, a menos que usted se monitorea a usted mismo, usted no se está dando cuenta cuánto tiempo usted está invirtiendo en eso. Y ahí es donde entonces está el problema. Cuando la red nos ha atrapado y le dedicamos más tiempo a esto y hemos descuidado el tiempo de cantidad y de calidad a nivel personal y de familia, yo creo que ahí es donde está el gran problema, porque volvemos otra vez. Esa hormona de la oxitocina, que es la que crea la conexión, que es tan vital para las relaciones interpersonales y muchas otras cosas, empatía y otras cosas, no se está dando, pues miren, no vamos a tener una familia saludable como Dios ha querido que sea. ¿Sabe que con eso que mencionas, hay muchas familias que únicamente se están comunicando a través de las plataformas y las redes, aún viviendo en las casas? Entonces, cuando uno visualiza eso, uno se da cuenta de que hay muchachos jóvenes que no quieren hablar, sino solamente textear. Entonces, ¿qué hacer cuando a veces la dinámica de la familia está rondando en torno a eso? En que algunos muchachos están llevando a ciertos padres o a los familiares a un terreno donde si no me escribes o no me texteas, no hablo contigo. Yo creo que aquí el asunto principal tiene que haber, y yo creo que este tipo de programas concientiza, tiene que haber mucha conciencia de los padres. Saber lo que estamos diciendo, saber las implicaciones que tiene el que la comunicación solamente sea por texto y se haya descuidado lo personal. Y cuando yo creo que un padre y una madre son conscientes de esto, van a ver la importancia y probablemente se muevan proactivamente, no solamente a un diálogo si ya es un adolescente para explicarle la importancia de esto, sino también a entrar en un proceso de restricciones o de un diálogo en consenso de ciertas restricciones que puedan ayudar a la familia a nuevamente tener esa homeostasis comunicativa o que puedan estar de manera óptima en lo que es la comunicación. Si los padres no toman la iniciativa, los adolescentes y los niños no la van a tomar. Son ellos los llamados a, con este tipo de programas, ser conscientes de que necesitan el contacto personal e ir limitando paulatinamente lo que es esa adicción que a veces ha creado a lo que son las redes sociales. O sea, que tiene que empezar con aquellos que tienen la responsabilidad, y a veces se da que aquellos que tienen la responsabilidad son los que necesitan la ayuda. Porque ellos, fue lo que le dije, el hijo fue el que tomó el teléfono de la madre y se percató que la madre pasaba casi 80 horas. Entonces, la madre no va a poder hacer nada a menos que escuche esto, se concientice y se muevan. Pero hay veces que estamos en el lugar más cómodo, de confort, sí, y las personas no quieren moverse. Y es ahí, pero a eso hay unas consecuencias. Las consecuencias se van a ver a largo plazo en el contexto de la familia y los resultados que va a haber. Sí, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué importa que yo pase 80 horas conectada en el teléfono? O sea, lo que uno puede ver es que entonces esa persona se está desconectando del mundo real y está viviendo, navegando entre aguas que simplemente presentan lo que se quiere, pero no está afrontando la realidad. Claro. Y no solamente que no afronta la realidad, está descuidando un aspecto valioso de tiempo en familia que en ocasiones, conforme los hijos crecen, nunca más se va a volver a repetir. O sea, que ya pasó el crecimiento, el lugar. Ya el tiempo que se descuidó en esa área nunca se va a volver a recuperar al mismo nivel, sobre todo en lo que tiene que ver con formación del carácter de ese niño. Estamos hablando de la eternidad. O sea, hay muchas implicaciones que a veces no las notamos, pero va más allá de lo que es la familia en el presente y el futuro en esta tierra, tiene implicaciones por la eternidad. Pedro, ¿qué hacer cuando alguien entonces, cercano a nosotros, necesita ayuda, pero no reconoce que necesita ayuda y tampoco quiere buscarla?
Esa pregunta que me hace, pastor, tiene una respuesta como un profesor que yo tenía en el área de contabilidad decía con relación a los problemas contables. Esa pregunta tiene una respuesta que dice depende. Depende. Sí, depende. Si la persona realmente se está deteriorando su salud emocional y está poniendo en riesgo su propia salud y la salud de los que están a su lado, los que están en su entorno, hay unas leyes, aún aquí en Estados Unidos, que permiten que la persona sea ingresada en contra de su voluntad porque él no quiere buscar ayuda, pero está poniendo en peligro su vida y la de otro, se puede internar a través del uso de esa ley. Pero vamos al caso, y por eso le dije depende, vamos al caso que no sea tan extremo. La realidad es que cada persona tiene el deber de tener su propia decisión. Claro. Una vez se le digan unas consecuencias, hay un consentimiento informado que él tiene que dar para entrar a recibir un tratamiento. No quiere, por más consejo que se le da, no podemos a veces obligarlo si no entramos en el ámbito de que cause problemas a la sociedad. Así que es un asunto delicado porque habría que entrar en diálogo, concientizar a la persona que necesita ayuda. Yo creo que cuando la persona se concientiza, puede moverse. Si no cree que tiene ningún problema, no va a buscar ayuda porque él no tiene ningún problema. Y sabemos que cuando hablamos de desórdenes de personalidad, la gran característica es que el que tiene un desorden de personalidad dice que el problema son todos los demás menos él. Y si son todos los demás, él cree que son los otros los que tienen que buscar ayuda. Exacto. Y no él, pero la realidad es que es él el que debería estar en la silla de cliente con un psicólogo. Tremendo. Pasando a otra pregunta, ¿cuánto tiene que ver y cuán importante es el ejercicio y lo que venimos hablando de la alimentación en el estado de ánimo para la salud mental? Mira, un elemento que casi siempre cuando yo hablo con personas que tienen ciertas condiciones, particularmente la depresión, que es una causa muy común, se les recomienda el ejercicio porque el ejercicio está asociado con un proceso de que el cuerpo suelte lo que llamamos endorfina, que es como son analgésicos naturales. Mientras que la morfina puede ser una droga que puede ser muy fuerte, que puede ayudar contra los dolores, nosotros si tenemos un dolor emocional podemos tener un recurso natural que a través del ejercicio y el esfuerzo intenso nuestro cuerpo suelta esas endorfinas que vienen a ser un efecto muy parecido al de la morfina, pero es natural al nivel que el cuerpo lo necesita y que no crea una dependencia. Entonces, el ejercicio viene a jugar un papel importante en ayudarnos en ciertas condiciones a que podamos salir de ella, sobre todo cuando la persona no puede dormir, el ejercicio hace que se canse y pueda entonces conciliar mejor el sueño. Así que es un elemento importante. Otro elemento, yo diría, mencionaste la alimentación. La alimentación es importante porque, según se ha dicho y presentamos a veces en la charla, nuestro segundo cerebro es el intestino delgado porque allí es donde se absorben los nutrientes que van a formar los neurotransmisores. Si nuestro cerebro, lo que tiene que ver con pensamientos y sentimientos, tiene que ver con ese movimiento de neurotransmisores, esa función de los neurotransmisores, en la medida en que nuestros neurotransmisores sean óptimos y estén saludables por una buena alimentación, eso va a provocar que entonces nuestros pensamientos y sentimientos también puedan correr muy probablemente por una línea saludable. Así que hay una relación directa entre lo que tiene que ver con alimentación y lo que tiene que ver con pensamientos y sentimientos. O sea que al final, pues tanto la alimentación como el ejercicio influye en el estado de ánimo a tal magnitud que una persona puede estar no sintiéndose bien y se deba a una mala alimentación y a una vida sedentaria. En cierto modo sí, y sobre todo si ha caído en una psicopatología, en una enfermedad mental, sabemos que esos elementos los tenía descuidados, ahora con la enfermedad mental se acrecenta más el problema, porque sí, el que nosotros tengamos una rutina de ejercicio, más automáticamente tengamos una buena alimentación, son dos elementos que propician nuestro bienestar. Que cuando nosotros tenemos enfermedad mental, automáticamente esa enfermedad mental, por no tener estos elementos, se puede acrecentar o puntualizar, se puede recrudecer.
Muy bien, ya por último, ¿cuánto tiene que ver lo que viene siendo el sueño, lo que viene siendo para la salud mental? Yo no sé, lo voy a decir de una forma general, jocosa. Yo no sé si sabes que el loco no duerme. Usualmente la persona que tiene algún tipo de trastorno no duerme. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, como la bipolaridad, cuando la persona está en su fase mánica, no duerme o duerme muy poco. Y con esto lo que queremos decir es, el sueño, se ha dicho, los patrones de sueños regulares, normales, son los que nos ayudan a prevenir la enfermedad mental. La realidad es que el sueño ayuda a que nosotros procesemos lo que son nuestras situaciones del diario vivir, nuestras realidades. Cuando la persona no duerme, esas realidades no se procesan como debieran de procesarse y automáticamente nos pueden traer problemas emocionales. Así que el sueño es vital para prevenir, yo diría, las enfermedades mentales. Es vital cuando la persona tiene una condición mental que pueda dormir, porque casi siempre dentro de esas condiciones se le va el sueño y eso acrecenta el problema, porque hace que la persona siga en sus pensamientos activos y no tenga el proceso para procesar las realidades difíciles de la vida y poder entonces seguir hacia adelante, marchando hacia adelante en lo que es la vida. O sea que una persona que no está durmiendo bien, una persona que no está conciliando el sueño de manera correcta, eso puede desencadenar en su estado de ánimo un asunto crítico. Sí, el sueño es vital. Dios lo estableció después del pecado, entendemos, para que realmente podamos procesar lo difícil a veces que es la vida. No descansamos adecuadamente, nuestro cuerpo comienza a pasarnos facturas, va a ver físicamente y mentalmente las dos cosas. Es decir, el sueño es vital para la salud física y emocional. Si realmente nosotros no tenemos el debido sueño o los patrones de sueño normales, vamos a tener problemas en otras áreas, pudiera incidir grandemente. Pedro, ¿qué tú le dirías entonces a una persona de tu óptica? ¿Cuáles serían las claves para vivir una vida en salud, una vida en tranquilidad, una vida con una buena salud mental? Mira, yo creo que hay un consejo bíblico que yo considero que es uno de los más importantes, creo que lo dio el apóstol Pablo. Él dice, en cuanto dependa de todos vosotros, estad en paz con todos los hombres. En realidad, lo que trae satisfacción a la vida, lo que trae felicidad, es cuando yo me puedo llevar bien inclusive con mi enemigo. Cuando yo he podido reconciliarme con él, perdonarlo por encima de lo que me haya hecho, y yo en lo que esté de mi parte, como dice Pablo, estar en paz con otros seres humanos, yo creo que esa es la clave vital para nosotros tener una calidad de vida en esta tierra. Una de las cosas que más drena a los seres humanos son esos conflictos que tenemos con personas, los cuales hemos guardado por años y años y no ha habido un proceso de reconciliación y perdón. Así que en ese sentido yo creo que la clave de una buena vida es nosotros estar en paz con todos los seres humanos y tratar en todo lo posible de evitar los conflictos y las controversias que a veces escalan y terminan quitándole la felicidad hasta la vida a veces a los seres humanos. O sea que el hecho de no saber manejar ese tipo de situaciones, ese tipo de cosas, pues lo que hace que desencadene y llevan pues a un estado de vida que la persona a veces, pues algunos llegan hasta el punto de no querer vivir, de una insatisfacción. Sí. ¿Por qué? Porque la clave que se ha descubierto de la felicidad no es, como dijimos, tener todo lo que nosotros deseemos. Es realmente que nosotros podamos tener buenas relaciones, que realmente disfrutemos de las relaciones y que podamos en esas relaciones aportar a otras personas como esas personas y la interacción que van a tener con nosotros van a aportar a nuestra vida. Esa interacción es lo que hace que valga la pena vivir y lo que da una satisfacción a corto y a largo plazo es lo que realmente se define como felicidad. Por lo tanto, yo creo que ahí está la clave para nosotros poder hacerlo mejor en esa área y poder lograr ese ingrediente que tan importante es. Tremendo, tremendo. Muy bien, doctor Cortés. Estamos pues hablando de las diferentes situaciones emocionales y de la salud mental.
Y una de las cosas que estuviste hablando, esos desbalances y de la insatisfacción, ¿por qué tú crees que tantas personas hoy en día están sintiendo insatisfacción y eso algunas veces a las personas lo está llevando al suicidio como tal? Volvemos otra vez quizás al mismo factor, estresores de la vida donde no podemos nosotros canalizarlos adecuadamente, los recursos emocionales van descendiendo por diversas razones, la persona se siente aislada y sola y cuando ya encuentra que no hay solución a su problema por ese aislamiento y esa soledad que tiene, a veces recurren como una opción a lo que es el suicidio. La realidad es que el suicidio no es una solución. Todo problema que nosotros tenemos en esta tierra va a ser solucionado o puede ser solucionado. No hay nada más allá de nuestras facultades que nosotros no podamos resistir. Así nos ha dado la promesa el Señor. Así que yo creo que ha sido en gran medida, esta sociedad cada vez se aísla más, aún por las redes sociales o por lo que sea, y eso hace que no busquemos ayuda. Tremendo. Tú sabes que yo he visto, por ejemplo, en algunas noticias, personas que han practicado la eutanasia, que es la asistencia por muerte como tal, clínicamente en países europeos está permitido, y algunos jóvenes, he visto 17, 18, 19, 20 años, han pasado por traumas severos, asuntos de violación, maltrato y situaciones tan fuertes que la única solución que ellos han visto a su problema es suicidarse. Pero lo han hecho a través de muerte asistida como tal, que hoy en día se le llama. ¿Qué podríamos decirle a personas que están padeciendo situaciones tan difíciles o han vivido traumas tan fuertes, de cómo pueden lidiar con eso viendo ellos que otros están tomando ese tipo de solución? El problema con la eutanasia, y tengo entendido que aquí en Estados Unidos, creo que hay algunos estados, si mal no recuerdo, Oregon es uno de los estados que permite la eutanasia. El problema con la eutanasia es que cuando el Estado ha comenzado a legislar para legitimar eso como una opción viable a los problemas de la vida, ahí es donde yo creo que está el gran problema. Porque mientras el Estado no entra a legislar, se ve como algo como lo que es incorrecto. Pero cuando el Estado comienza a legitimar la práctica y comienza a poner su endoso oficial sobre él, automáticamente encontramos que eso es una licencia, se abre para que sea una opción. Fue el caso de del divorcio. California llega a ser uno de los primeros estados que promueve el divorcio. Cuando el Estado no proveía esa oportunidad, había problemas en los hogares, pero se trataban de solucionar. Pero una vez California por primera vez abrió la oportunidad para el divorcio, los divorcios aumentaron. Eso significa que la eutanasia también va a aumentar en la medida que el Estado la legitime, porque las personas la van a ver como una opción. Y ahí es donde yo creo que está el gran problema. Inclusive, voy a ir más allá, estuve leyendo no hace mucho un artículo donde se hablaba no solamente de permitir la eutanasia para enfermedades terminales físicas, también se iba a abrir la apertura y se estaba evaluando abrir la opción para enfermedades mentales, que pudiera haber eutanasia debido al dolor emocional intenso. Notemos que ya no es solamente el dolor físico lo que puede habilitar a que una persona entre a un proceso de eutanasia. El dolor emocional, que puede ser intenso, también se estaba evaluando. La pregunta clave es, a pesar de que para que una persona pueda practicar la eutanasia se le requiere que pase por un proceso de evaluaciones de varios médicos, la realidad es cómo un médico va a legitimar algo que va en contra inclusive de su propio juramento hipocrático, que es salvar vidas. Es un elemento contraproducente y siempre será un elemento de mucha lucha a nivel de la ética, porque la realidad es que tendríamos que decir que es un aspecto contra natura. El deseo del ser humano es vivir, es el instinto de supervivencia, es luchar contra las adversidades, porque detrás de cada problema siempre va a haber una solución y siempre detrás de cada noche hay un nuevo amanecer. Entonces, ¿cómo tú visualizas eso? Siendo que cuando uno está
en un estado emocional de ansiedad, depresión, lamentablemente en esos momentos uno está desequilibrado y las decisiones que uno toma en ese momento son en base a lo que uno percibe en ese momento. Que en realidad uno puede ver que personas que han tomado decisiones en su estado natural saludable no la tomarían. Ahora, llegan a un punto de un desequilibrio tal que llegan a tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo validar que una persona en ese estado entonces esté tomando esas decisiones? El gran problema aquí es que no se le está dejando solo a la persona, por eso hay un proceso de evaluación de varios médicos y se espera que esos médicos todos concuerden en la misma línea y es como único se autorizaría la eutanasia en los estados que automáticamente lo permiten. Pero con todo y con eso surge esa pregunta, sobre todo si vamos al ámbito emocional, si vamos a permitir la eutanasia por salud emocional, como una persona que a veces la ingresamos en contra de su voluntad porque no puede tomar una decisión para el beneficio de sí mismo, ahora vamos a permitirle que tome la decisión, aunque sea supervisada por personas externas, a que se quite la vida cuando en realidad no está habilitada. O sea, es un asunto de ética muy, muy, muy delicado que realmente tendríamos que reconocer que entra en un proceso de encrucijada y de dilema que no es tan fácil de solucionar. Tremendo. Pasando a otro aspecto, hablamos un poquito de la salud y hablamos del ejercicio, pero ¿hay alimentos o hábitos que favorecen o empeoran nuestra salud mental? Miren, en alimentos yo no he entrado mucho en esa área, por ejemplo, pero sí voy a dar un ejemplo sencillo que creo que los padres lo reconocen. Uno tiene un niño con déficit de atención con hiperactividad, el azúcar es completamente perjudicial, porque el azúcar nosotros sabemos que automáticamente da una energía rápida. Y si el niño ya de por sí, una de las características de la hiperactividad es que parece que está siendo movido por un motor constantemente, así dice el libro de diagnóstico oficial de psicología, si ya de por sí está teniendo una energía, está siendo movido más allá de lo que debe, si los padres le dan ciertos alimentos, pues claro, va a incidir con la condición y va a puntualizarla más, va a hacer que entonces la condición se agudice. Así que es un ejemplo sencillo, no es un área que yo he entrado mucho, la de la alimentación, pero sí te puedo decir, me preguntas no solamente de la alimentación, sino hábitos. Sí, hábitos. En cuanto a hábitos, mire, cuando la persona está en una constante pelea, cuando está en un ambiente tenso constantemente, sea en el trabajo, en el hogar, esos elementos son detrimentales. Si la persona usa drogas, mire, las drogas son un elemento muy perjudicial para la salud y sobre todo para la salud emocional. ¿Cuántas personas no han parado con algún tipo de psicosis por el uso de drogas? Las drogas van deteriorando la mente y pueden producir enfermedad mental. Así que estamos diciendo que realmente nosotros evitar los conflictos, más evitar ciertas dependencias de ciertos narcóticos físicas que nos afectan físicamente, es un elemento vital para entonces nosotros tratar de conservar la salud emocional. Pedro, entonces, ¿cómo esa información la puede recibir una persona, por ejemplo, del uso, del hábito de las drogas, los narcóticos, cuando se ve que hay estados que están aprobando las drogas? Lamentablemente nosotros vivimos en el siglo XXI. Es el siglo, quizás se está cumpliendo lo que el Señor dijo, donde a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. Es parte del desarrollo triste y lamentablemente que está teniendo nuestra sociedad. Ya aquí no depende tanto del Estado, porque acuérdense que el Estado aprueba ciertas drogas no porque sean beneficiosas ni buenas, sino porque pagan impuestos. Entonces, la motivación detrás del Estado es la que nos debe de llevar a ver no necesariamente que es bueno o que es malo. El que el Estado esté endosando unas drogas no significa que sean buenas. Son buenas para los recursos económicos que puede dar para el Estado, pero no significa en cuanto a la salud. Y es aquí donde tenemos que distanciarnos un poco del Estado para hacer nuestra evaluación personal, determinar qué es lo bueno y qué es lo malo y basado en esos criterios decidir por nosotros mismos. Cuando me hablas de droga, pienso en algo interesante que leí recientemente. Donald Trump no toma para nada alcohol. Y él dijo la razón.
Él tenía un hermano muy bueno que se hizo adicto al alcohol y murió, hizo malas decisiones y murió en el alcoholismo. Y él le decía, nunca tomes alcohol. Entonces, notemos cómo la evaluación personal que podamos hacer es vital, porque no todo lo que el Estado o la iglesia diga es lo que yo debo de adoptar. Yo tengo que hacer un alto en mi vida, hacer una evaluación y decidir qué es lo mejor para mi vida, particularmente lo que tiene que ver con drogas, alcohol y estos elementos. Sabes que observando hoy en día, muchas personas están siendo frágiles, cuando digo frágiles en cuanto a comentarios, que muchas veces no se le comenta algo y rápidamente se entristecen, no pueden recibir cierto tipo de crítica o algo, aunque sea algo para ayudarles a mejorar, a poder perfeccionar, a poder avanzar. Entonces, la situación que estamos viviendo hoy en día es que muchas personas pues no están siendo resilientes. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a que las personas sean más resilientes, que tengan esa capacidad de soportar la adversidad y las pruebas cuando lleguen? Mira, hay muchos elementos que pueden ayudar. Como me estás preguntando a mí, la entrevista es conmigo, voy a decir lo que considero que es un elemento vital para que nosotros podamos fortalecer nuestra mente y particularmente la resiliencia. Uno de los elementos centrales, creo yo, es la meditación. Yo recientemente di un tema en mi iglesia de meditación bíblica. Okay. Una cosa es la meditación desde el punto de vista psicológico, que es una técnica que se utiliza. Claro. Otra muy distinta es la meditación desde el punto de vista bíblico. Yo creo que podemos combinar ambas tienen su lugar, y yo creo que la meditación es un elemento que nos ayuda a fortalecer. Le voy a decir por qué. Porque la meditación me saca de una realidad y me lleva a otra. No solamente me lleva a otra, en esa meditación, por ejemplo, en el caso de la bíblica, si me puso en contacto con Jesús, toca no solamente los pensamientos, toca mis sentimientos. Y yo siempre he creído lo que una de mis profesoras, Magali Rodríguez decía, donde ella decía que si en una terapia nosotros no lográbamos tocar los sentimientos, realmente la terapia no era efectiva. Por eso yo creo que la meditación llega a ser una técnica muy buena, porque no solamente toca los pensamientos de la persona cuando entra en ese mundo, sino también sus sentimientos. Y cuando se combina una terapia donde yo pueda recibir un beneficio que cambie mi mente, pero sobre todo toque mis sentimientos, eso yo creo que es beneficioso. Yo siempre he dicho, lo que nos hace cristianos no es el conocimiento. Lo que nos hace cristianos en realidad es nuestro sentimiento. Nosotros logramos pensar como Jesús, pero no tenemos los sentimientos de Jesús. Realmente podemos llegar a ser unos verdugos y matar a personas. Pero cuando yo tengo el pensamiento de Jesús y los sentimientos de Jesús, cuando esas dos cosas se combinan, yo llego a ser como Jesús y nunca voy a usar mi poder y mis capacidades para hacerle daño a otras personas. Porque ese sentimiento me va a llevar a sentir empatía, y esa empatía es la que me va a inhibir de que yo realice ciertas actitudes o ciertos actos que puedan ser perjudiciales para otro ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tú mencionaste entonces ahí lo que viene siendo tener los pensamientos, los sentimientos. ¿Por qué no mencionaste las emociones como tal? Hay una diferencia que nosotros en psicología hacemos entre sentimientos y emociones. La emoción es algo más pasajero, el sentimiento es algo más permanente. Por ejemplo, si usted, pastor, me hizo algo a mí, yo puedo sentir coraje, molestarme. Eso es una emoción porque al poco tiempo me puede pasar. Pero si la actitud sigue y es constante, eso se puede desarrollar en un sentimiento donde yo desarrollo el sentimiento de odio para con usted. Y el sentimiento, el problema que tiene es que es más duradero y es más difícil de trabajar con él y extirpar. Entonces es ahí donde voy a los sentimientos y utilizo más esa palabra porque creo que es el asunto medular que nos puede ayudar a que nosotros podamos hacerle frente a las situaciones de la vida
de una manera correcta. Cuando los sentimientos están dirigidos hacia donde tienen que estar dirigidos, automáticamente me pueden hacer cosas en el momento que cambien mis emociones, pero ya mi sentimiento, que es algo más permanente, está por una línea, un carril que va a ser bien difícil de desviar y se actúa más por principio que por el sentimiento negativo que pueda haber o la emoción negativa en el momento. Tremendo, Pedro. Cuando uno ve una persona, si tú tuvieras a alguien aquí enfrente o alguien que nos está mirando, que te hablara sobre los pensamientos tóxicos y cómo eliminarlos, cómo lidiar con ellos, ¿qué técnica, qué tú le dirías de cómo trabajar eso? ¿Qué le podría ayudar a esa persona? Los pensamientos tóxicos, quizás más destructivos, yo pudiera decir o definirlos en dos. Uno de ellos es el odio. Cuando el odio realmente se impregna en el ser humano, trae muchas consecuencias. Y el otro yo diría que es el temor. Algunas personas dicen que lo contrario al amor no es el odio, sino que es el temor. Entonces por eso utilizo esos dos, lo que es odio y temor. Son dos pensamientos que en la medida que sean constantes, se vuelvan obsesivos y compulsivos en una persona, llegan a ser sumamente negativos. Me preguntas técnicas, mira, trabajar con una persona que odia, necesita o que tiene temor, si llega a ser lo contrario al amor, estamos diciendo que necesitaría lo que nosotros llamamos terapia del perdón. No es tan fácil como decir aquí en un programa cómo hacerlo, porque las terapias en realidad a veces pueden durar 5 o 10 sesiones o más. La realidad es que hay gente que tiene problemas muy profundos de sentimientos encontrados y de mucho resentimiento contra otras personas que van a necesitar tiempo, y eso lo hace un terapista profesional ya cualificado, donde va llevando a la persona poco a poco a través de las terapias. Así que la solución a esos pensamientos tóxicos es buscar ayuda con un profesional cualificado que pueda llevarlo a través de una terapia. En el caso yo estoy mencionando como ejemplo el temor y el odio, donde una terapia del perdón probablemente pueda, después de un largo tiempo, llevar a la persona a liberarse de esa carga que es la que a veces detona otros aspectos, no solamente de actitudes negativas, sino también de salud emocional. ¿Por qué de actitudes negativas? Quiere decir que cuando alguien tiene un sentimiento de odio hacia alguien más, eso va a irradiar su entorno, su comportamiento, su desenvolvimiento en otras áreas. Volvemos otra vez, sí, nosotros interaccionamos con otros seres humanos y nuestro estado de ánimo provoca algo en los otros seres humanos. Inclusive en psicología se habla de lo que son las neuronas espejos, donde nosotros sabemos que nuestro estado de ánimo puede ser vital para crear otro estado de ánimo muy similar al que tenemos en otro ser humano. Así que sí, las circunstancias que nosotros estamos enfrentando modifican mucho el entorno, para bien o para mal. Y es por eso que esos pensamientos tóxicos debemos de tratar de erradicarlos completamente, porque nos van a hacer daño a nosotros y a las personas que amamos, que están a nuestro alrededor. Pedro, ¿cómo manejar la culpa como tal y la autocrítica excesiva? Personas que sienten una culpa constante que no los deja vivir, y también esa autocrítica que se viven haciendo constantemente, que lo que hace es lacerarlos. Cuando hablamos de culpa, hablamos del nivel de conciencia. Y los cristianos a veces piensan que porque ellos son cristianos tienen una buena conciencia, y esa no es la realidad. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en el Sermón del Monte, tiene un texto donde él habló de que si tu ojo es malo, no sé si lo recuerdas, todo tu cuerpo será malo. Sí. Ese texto tiene que ver con la conciencia, y yo creo que como cristianos no hemos explotado mucho ese texto y lo que Jesús dijo. Jesús lo que estaba diciendo ahí es que hay niveles de conciencia que las personas han creado por lo que son sus creencias, lo que ellos creen, que no es una conciencia buena ni saludable. Y cuando yo no tengo una conciencia buena y saludable, puede ser que yo me critique en exceso a mí mismo, o haya impuesto unos ideales de moral más allá de los que Dios requiere para mi vida, que es lo que entonces van a traer un tipo de insatisfacción.
Y no solamente insatisfacción, que no podamos avanzar en la vida cristiana. Porque cuando la persona constantemente está bajo el ojo acusador de Dios o se piensa que está así y se está autoculpando y autocondenándose, no puede progresar en la vida espiritual y cristiana. Así que estaríamos diciendo que lo que tiene que ver con la culpa y la autocrítica excesiva, que tiene que ver con el nivel de conciencia, necesita la persona ir donde un terapista o un profesional que le ayude a poder definir, y esta es la manera como yo lo veo, lo que son los esenciales de la vida cristiana y los pueda separar de los no esenciales. Cuando en realidad yo puedo enfocarme en lo que es esencial y lo separo de lo no esencial, automáticamente mi nivel de conciencia va a llegar al lugar óptimo. El problema es que muchos cristianos tienen elementos que la iglesia o la religión o consideran que la Biblia les impone que no son esenciales para la vida cristiana y lo han colocado al nivel de lo esencial. Entonces, su nivel de conciencia es muy escrupuloso y entonces eso hace que lleguen a ser muy autocríticos y nunca logren el nivel de aceptación que ellos consideran que deben tener o lo que deben de cumplir para tener un nivel de aceptación delante de Dios que sea óptimo. Así que yo creo que un elemento importante para la autocrítica y para lo que tiene que ver con la culpa, volvemos otra vez a la culpa, es la terapia del perdón. Hay terapias que están diseñadas para ayudar a la persona a liberarse de ese flagelo que a veces causa tanto mal y tiene atadas a las personas. Muy bien, obviamente que la persona tiene que tener la intención, porque si no, no va a ir. Tiene que surgir en esa persona el decir, ¿sabes qué? Déjame lidiar con esto. Porque Claro. hay gente que no lo reconoce, sino que quiere ese dolor, como que lo ha hecho tan parte de sí que a veces lo único que cree que eso lo mantiene con vida, en el sentido de esa energía de sentir ese desprecio hacia otra persona. Sí, me estás hablando de personas que no quieren perdonar. Y es la realidad. Cuando una persona ya no quiere perdonar, realmente se está perdiendo de algo, porque el mayor beneficiado no es la persona que tú perdonas, sino tú mismo, porque te liberas de una carga. Hay veces yo digo, la persona que ofendió a otro vive una vida feliz y la persona ofendida está todavía atado a lo que fue de lo que hizo esa persona que ya ni se acuerda. Exacto. Y él sigue atado cuando él pudiera ser más feliz que la otra persona. Pero hay veces, si no queremos ceder a esto, por la causa que sea, realmente los más perjudicados somos nosotros. Es tremendo. Si una persona está viviendo ahora un momento infeliz, un momento difícil, que está pasando un momento y no sabe por dónde empezar, ¿qué se le podría decir a esa persona? Mira, el primer recurso para una persona que tiene una situación difícil, yo diría que es el recurso que tiene más cerca. Hay veces que es un pastor, hay veces que es un amigo, a veces es un trabajador social, a veces es un psicólogo. Puede ser un amigo que no tenga hasta conocimiento, pero lo ideal es que busque personas que se han preparado para brindar ayuda. Un pastor fue preparado para eso, así que yo diría que es el primer contacto. Una persona que está teniendo una situación debe buscar ayuda. Si un amigo la buscó y no le fue suficiente, debe ir escalando a través de estos recursos que estoy mencionando, porque creo que son los que pueden, con el conocimiento que tienen, encauzar los pensamientos y sentimientos hacia un nuevo amanecer, pero a la vez también ver si necesita ayuda más allá de la que este profesional le está dando y recomendarlo, referirlo para que entre a otro nivel que sí le puede ser más óptimo en cuanto a ayuda se refiere. Pedro, ahorita hablamos un poquito del suicidio, hablamos un poquito de la resiliencia. Supongamos que hay alguien que te puede estar viendo en este momento y puede estar considerando esa opción para su vida como tal. ¿Qué mensaje tú le pudieras dar a esa persona? ¿Me está hablando que está considerando qué opción? Suicidarse. El suicidio no es una opción. Vamos a empezar por ahí. No es una opción. Realmente todo problema que nosotros confrontamos en esta vida tiene una solución. Y si no la tiene, con el tiempo va a aparecer. No importa el problema que sea. Muchos problemas con el tiempo desaparecen.
Cuando la persona busca la opción del suicidio, significa que todos los recursos que tenía, físicos, mentales, sociales, espirituales, bajaron sus reservas. Bajaron una reserva casi a cero. Porque si la reserva tuviera recursos, no optaría por el suicidio. La persona opta por el suicidio porque todos los recursos descendieron y no ve luz en el camino. ¿Qué es lo que hace a veces un pastor, un terapeuta, alguien? Comienza a presentarle nuevas ópticas del problema. A la persona se encerró en el problema y no ve otras opciones. Pero cuando nosotros comenzamos a presentar otras opciones y otras ópticas, la persona comienza a ver que su problema, que parecía ser tan grande, no es tan grande. Entonces la solución no es quitarse la vida, la solución es seguir luchando. Realmente, cuando la persona pierde la esperanza, y voy a usar esa palabra, lo perdió todo. Esperanza en lo físico, en lo mental, en lo social, en lo espiritual, y es ahí donde entonces los recursos bajaron y va a optar por eso. Tenemos que brindar esperanza. Hay esperanza en todo momento. Mientras hay vida, hay esperanza. Si la persona se quitó la vida, la esperanza desapareció. Y es por eso que tenemos que seguir luchando. Creo yo, todo problema, por más grande que sea, va a tener una solución. Y debemos de buscar esa solución. Y a los familiares que están observando a alguien, ¿cómo ellos pueden darse cuenta de alguien que puede ir hacia esa tendencia? Y también si ya alguien lo cometió, ¿cómo la familia lidiar? Dos preguntas. ¿Cómo lidiar cómo observar esa situación para darse cuenta si alguien va camino a eso, qué hacer? Y si ya la persona lo hizo, ¿qué la familia debe hacer? Se han hecho estudios con relación, y es toda una ciencia ya pues estudiada y probada, se han hecho estudios con relación a las personas que se van a quitar la vida. Una persona que se va a quitar la vida no toma la decisión de la noche a la mañana. O sea, yo no digo hoy, mañana a las 2 de la tarde me voy a quitar la vida. No, eso se programa, eso se prepara y hay un planeamiento. Nosotros en psicología hablamos de que la persona tiene usualmente un plan estructurado, esa es la palabra que usamos, y que la persona tiene los medios para hacerlo. Si la persona tiene un plan estructurado para quitarse la vida y tiene los medios y tiene el deseo que es constante o un pensamiento que es constante, hay alta probabilidad de que lo haga. Cuando la persona tiene un pensamiento constante, plan estructurado y los medios para hacerlo, esa es la manera que nosotros identificamos que no podemos dejar sola a esa persona y tenemos que buscarle la ayuda. ¿Qué es un plan estructurado? Que cuando uno comienza a hablar con la persona te diga, sí, yo he pensado quitarme la vida. ¿Y cómo tú piensas hacerlo? Oh, no, yo me voy a ir a tal monte y allí lo voy a hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? Oh, yo me voy a colgar de un árbol. ¿Y tú tienes la soga? Sí, yo tengo la soga. Mira, la tengo aquí. ¿Qué significa si una persona en un diálogo, y debemos de hablarlo? Hay veces que las personas piensan que no se habla. No, hay que hablarlo porque la única manera de prevenirlo es saber lo que está en la mente de la persona y cómo lo ha preparado. Si la persona me dijo todo lo que yo dije y me añade algo más, y este pensamiento que tú tienes es constante, y le dice, sí, es constante día y noche. Yo no hay un momento que no piense en esto. Mire, la persona ya tiene un pensamiento constante, tiene un plan estructurado y tiene el medio. Ya él sabe cómo lo va a hacer y tiene el medio, que es la soga. Por lo tanto, lo va a hacer cuando ocurra la oportunidad. Esa persona no se puede dejar sola. Esa persona se tiene que llevar a una sala de emergencia donde se le dé un cuidado 24 horas para prevenirlo de que lo haga. Y si en una sala de emergencia está cerrada, un hospital psiquiátrico. Si el hospital psiquiátrico está cerrado, la sala de emergencia. Pero un lugar donde se le pueda dar un monitoreo 24 horas al día hasta que la persona se estabilice y ese pensamiento descienda. O sea que sí inclusive se ha escuchado que algunos familiares hasta se despiden, mandan mensajes de texto, como te quiero, te amo, cuida fulano de tal, dile a fulano esto. O sea, mensajes como esos deberían de despertar la curiosidad. Esos son los elementos que hacen que la persona comience este tipo de conversación. Pero volvemos otra vez. Hay unos elementos que indican que la persona probablemente quiera quitarse la vida. Uno de ellos es que hable a menudo de la muerte,
que toque ese tema, sí, que se esté hablando. En segundo lugar, que se despida. Tercer lugar, que cosas que son valiosas las entregue a otras personas. Eso es un proceso de despedida, sobre todo si te está dando algo que tú sabes Muy que es bien valioso. valioso y te dice, mira, yo quiero regalarte esto y yo quiero que tú siempre me recuerdes. Esas palabras junto con el acto están indicando que está haciendo una despedida. Un elemento, hay veces que ese elemento de desear la muerte viene de forma muy sutil y a menos que nosotros no nos demos cuenta de las palabras e indaguemos más allá, no nos vamos a dar cuenta que la persona está pensando en suicidarse. Por ejemplo, la palabra yo quisiera desaparecer es una expresión que puede pasar desapercibida, pero cuando alguien la oye en una persona que está deprimida, lo próximo que tiene que preguntar es, ¿tú piensas desaparecer? ¿Cómo? ¿A qué tú te refieres con desaparecer? Desaparecer, si entonces ahí la persona va a indicar, oh no, yo quisiera morir. O tú quisieras morir o quisieras matarte. Ah, yo quisiera matarme, ¿ves? Esa confianza es la que me va a ayudar a indicar qué hay en la mente, porque recordemos, los actos se planean y comienzan en la mente, y a menos que yo pueda extraer qué hay en la mente por lo que he comenzado a ver, esas despedidas, esos regalos, esas expresiones, eso es lo que me indica que esa persona probablemente esté necesitando ayuda. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que se han suicidado y después que la persona se suicida, las personas, los familiares, comienzan a buscar estas señales y las ven todas. Y comienza un proceso de culpa. Porque todas las señales las dio, pero la familia estaba tan ofuscada en sus quehaceres que nadie se percató que la persona estaba pidiendo ayuda. Y la pidió de forma inconsciente, pero nadie lo percató. Entonces los sentimientos de culpa crecen y es ahí donde entonces la persona tendría que buscar un terapista para trabajar con esa situación, porque hay veces que los sentimientos de culpa son más allá de lo que debe ser. Porque la realidad es que no tenemos la culpa del que se quitó la vida. Podemos quizás haber obviado señales obvias, pero la culpa no es nuestra. Y esos sentimientos de culpa que vienen, hay que trabajarlos porque pudieran terminar consumiendo a la persona y deteriorando su salud emocional. Dicen también que a veces un suicidio provoca otro. Sí. Los suicidios provocan suicidios y es por eso que hay que ser cuidadoso cómo se trabaja el asunto y el diálogo que se da en la familia que ocurrió, en donde ocurrió el suicidio. Porque si el diálogo que se da es validando lo que sucedió, estamos diciendo que otros miembros de la familia, oyendo ese diálogo, pudieran también optar por el suicidio como una solución. Y es ahí donde entonces se tiene que tener mucho cuidado en el diálogo que se da a nivel teológico, como a nivel social y a nivel familiar. Nunca se debe validar el suicidio como si es una opción correcta. Cuando eso se comienza, ese matiz comienza a surgir en la familia, eso es un gran problema y un gran peligro porque puede trabajar y traer suicidios de otras personas. Inclusive los psicólogos hablan del suicidio inevitable. Y esa es una expresión que parece ser contraproducente para la psicología. ¿Cómo que estamos hablando del suicidio inevitable? Bueno, hay, por ejemplo, si yo le invito a los que nos están escuchando que busquen el caso de Ernest Hemingway. Cuando usted busca el caso de Ernest Hemingway, él trató de suicidarse varias veces y el suicidio corría en su familia. Y algunos pensaron, él terminó suicidándose, que el suicidio de Ernest Hemingway era un suicidio inevitable, no solamente por lo que corría en la familia, que corría el suicidio, sino por las características que tuvo el final de su vida. O sea que a nuestros amigos que nos escuchan, pues estar observando, monitorearse ellos mismos cuando tengan ciertos sentimientos, ciertos pensamientos y comenzar a buscar ayuda. Hay un elemento importante y es que se ha dicho que el suicidio, y quizás me equivoco en la estadística que voy a dar, pero voy a tratar de darla lo más cercano a lo que recuerdo, que el suicidio ocurre usualmente en un 85% de las personas que tienen enfermedades mentales diagnosticadas. ¿Qué significa esto? Que si la persona tiene una enfermedad mental diagnosticada y tiene ideas de suicidio, hay un 85% por el simple hecho de tener una
enfermedad mental diagnosticada, de que siga las sugerencias de esas ideas suicidas y termine quitándose la vida. Dentro de las 3 grandes enfermedades mentales está la depresión, la demencia y había otra más que no recuerdo, pero el 95, y creo que era esquizofrenia, el 95% de los que se suicidan tenían depresión. Es ahí donde entonces, aquí está la clave, si la enfermedad mental está directamente relacionada al suicidio y hay altas probabilidades y la depresión tiene un 95% dentro de ese 85% de los que se suicidaron, significa que la depresión, que es una enfermedad mental muy común, que a veces las personas no le prestan la debida atención, debiera ser una de nuestras prioridades cuando esos sentimientos de tristeza y esos síntomas de depresión comienzan, de dedicarle la debida atención, porque está íntimamente relacionada con lo que es el suicidio. Gracias, Pedro. Gracias por compartir todas esas, todo ese conocimiento, toda esa experiencia en tu área. Y me gustaría finalizar con un mensaje que tú le pudieras dar a las personas de que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías para tener una clave de una buena salud? ¿Qué consejos instrucciones tú les pudieras dar para ellos pues tener su buena salud mental y cuidarse? Mira, hay mucho que se puede decir, pero yo creo que a veces hay libros que se han escrito que son sumamente valiosos para las personas. Hay un libro que escribió el doctor Julián Melgoza, se llama Mente Positiva. Yo considero que es uno de los mejores libros para uno ver las diversas condiciones mentales de una manera sencilla, ver los tratamientos sencillos que se ofrecen y tratar de buscar solución. Así que ese es un libro que yo recomendaría que las personas lean, porque las charlas que podamos tener son limitadas, pero cuando uno lee un libro puede ir más allá y son libros muy sencillos y prácticos. Voy a mencionar 2 libros más que yo creo que la culpa y lo que tiene que ver con resentimientos a veces permean y minan la salud emocional de las personas. Hay 2 libros, uno de ellos El poder terapéutico del perdón, fue escrito por el doctor Mario Pereira, es un psicólogo adventista. Ese libro yo recomiendo que las personas lo puedan adquirir y leer, porque si no puedes ir a una terapia, el libro es como si fuera una terapia y puede ayudar a la persona. Hay otro que significa, que tiene por título Perdona para Vivir, es de Dick Tibbets, y ese es otro libro que puede ayudar a las personas también. Así que mi recomendación es, busquemos ayuda cuando necesitemos, vayamos a los profesionales, comencemos con un pastor, vayamos a psicólogos, vayamos a psiquiatras si necesitamos llegar a ese punto, leamos todo lo más que podamos con relación a estos puntos y busquemos una autoayuda. Si no queremos ir, quizás los libros nos pueden ayudar a nosotros poder mejorar algunas áreas que sabemos que tenemos deficiencias y que necesitamos ayuda para tener una mejor vida. Muy bien, pues muchas gracias, mis amigos, por conectarse en este espacio y en esta entrevista del día de hoy. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.